Último bloque con Pedro Brigger, nos acompaña. Pedro, gracias por estar acá una vez más. Medio Oriente, que es un poco tu especialidad, ¿es hoy el conflicto más serio que tiene el mundo, crees? Lo que pasa ahí en Siria, lo que pasa en otros países cercanos, lo que pasa con ISIS. Buena pregunta. La verdad no lo sé. Lo que pasa es que el Medio Oriente tiene varios condimentos que hacen que siempre sea un foco de atención. Primero, petróleo. Es la región en su conjunto más rica en petróleo. En segundo lugar, influencia de potencias extranjeras históricamente. El Reino Unido, Estados Unidos, Francia, por el tema de petróleo y por el tema geopolítico. Hay que recordar que los franceses y los británicos hace 100 años, ahora se cumplen 100 años, se repartieron el Medio Oriente en unos acuerdos llamados de Sykes-Picot. En tercer lugar, está este nuevo fenómeno de violencia de grupos islámicos que en Europa no saben muy bien cómo manejar, en Estados Unidos tampoco, y que los afecta directamente, porque ha realizado atentados en su territorio. Sí. O sea, mientras realicen atentados en Pakistán, los norteamericanos están tranquilos. El problema es cuando les vuelan las Torres Gemelas. Lamentablemente esto es así, es la realidad y es como ellos piensan. Ahora, también hay que tomar en cuenta que hubo revueltas populares muy importantes en el mundo árabe hace 5 años que derrocaron algunos regímenes que eran títeres virtualmente de los norteamericanos, como Mubarak en Egipto y Ali en... Gaddafi también. Sí, pero Gaddafi es diferente, en Túnez. Después viene lo de Siria y de Libia, que no se termina de resolver. En Libia no hay gobierno y Siria es un caos porque hay una guerra civil. Occidente no le encuentra la vuelta a ese... Es que Occidente no le tienen que encontrar la vuelta, son los propios árabes los que le tienen que encontrar la vuelta. El problema es que Occidente considera que tiene que gobernar. Como dijo alguien alguna vez, el petróleo es demasiado importante como para estar en manos de los árabes. Esa es la visión occidental. Por eso se repartieron en la región y no le preguntaron a los locales qué querían. Por eso pusieron monarquías, pusieron dictadores, pusieron otros dictadores. Entonces intervienen de manera permanente. Y que en esta intervención ISIS puede tener que ver con eso, su origen, su sostenimiento, puede ser fruto de alguna intervención externa también, ¿o crees que es un producto genuino de esa región? Es un producto genuino como reacción. Esto no implica convalidar, ¿no? Claro, para quien nos está escuchando. Es un producto genuino como respuesta a las intervenciones extranjeras, sin lugar a dudas. Es una reacción. Es una reacción. Al-Qaeda no existía en Irak hasta la invasión de los Estados Unidos en el 2003. ¿Cómo crees que hay que abordar ese problema? Digamos, el tema de ISIS. Hasta ahora la violencia ha generado más violencia, evidentemente, ¿no? Pero también es difícil no reaccionar cuando, como por ejemplo, se cometen atentados tan serios. El problema es que intervenían antes de esos atentados. Por eso yo mencionaba, los ingleses y los franceses se repartieron el Medio Oriente hace 100 años y pensaban que eso no tendría consecuencias. Los tuvo. O sea, todo lo que nosotros estamos viendo ahora, no es que todo depende del reparto colonial de hace 100 años, pero no se puede entender lo que está pasando ahora si uno no entiende que los franceses y los británicos se repartieron la región, o que los franceses ocuparon 132 años Argelia, o que los británicos se crearon estados nacionales artificiales como Kuwait, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Jordania. Entonces, esto hay que entenderlo para poder saber dónde uno está parado, porque si no uno cree que acá hay un grupo de locos que se dedica a poner bombas o matar gentes. Puede ser absolutamente reprochable el hecho de matar gente o poner bombas. Ahora, eso no nos permite entender un fenómeno. Hay que entender de dónde surgen. ¿Cómo puede ser que los saudíes, por ejemplo, financiaban en la década del 80 a los estudiantes coránicos en Pakistán para contrarrestar la República Islámica de Irán? Esos estudiantes coránicos, estudiantes se dice talib, estudiantes se dice talib, estudiantes talibán, esos eran los talibán. Solo que en ese momento los necesitaban para luchar en contra de los iraníes. Bueno, quien no haya visto Rambo 3, véala como película para analizar y va a ver que Rambo va en ayuda de aquellos que luchan en contra de los soviéticos, apoyados por los norteamericanos, porque eran los buenos en contra de los malos, que eran los soviéticos. De hecho, ocurrió. Eso ocurrió, por eso digo. O sea, más allá de la película, fue así. La película es tal cual. O sea, la Unión Soviética invade
Afganistán y los norteamericanos encuentran una oportunidad para apoyarse en esos grupos que ya existían en Afganistán, que luchaban en contra de los comunistas afganos, para contribuir a la expulsión de los soviéticos. Lo que no pensaban es que se iban a dar vuelta y iban a luchar en contra de ellos. Pedro, nos queda un minuto para terminar. El cambio de la política argentina, 2 o 3 líneas que vos crees que notoriamente han variado de un gobierno a otro. Y está claro que este es un gobierno que desde lo político está muy alejado de lo que se llama la corriente progresista en el amplio sentido de la palabra en la región, que siente mucha más afinidad con las políticas conservadoras y de derecha en la región. No utilizo la palabra derecha despectivamente, sino más que nada para que todos podamos entender. Creo que el comunicado de la Cancillería argentina respecto de Brasil es muy claro al respecto, avala la destitución de Dilma Rousseff, no está en sintonía con los gobiernos progresistas que repudiaron la destitución de Dilma Rousseff, que lo calificaron de golpe, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Nicaragua, Cuba, El Salvador. En ese sentido, la línea del nuevo gobierno argentino es muy clara, que no nos asombra, porque al fin y al cabo es lo que antes venía diciendo Macri cuando era candidato, apoyando a la oposición en Venezuela. Esta América Latina que en su momento tuvo presidentes que algunos, sí, tal vez descalificativamente hablaban de populismo, pero que eran populistas, hoy por hoy cambia ese escenario. ¿Cuánto crees que hubo, por decirlo de alguna manera, de acuerdo de cúpulas y cuánto de la gente de entender este proceso latinoamericano, los pueblos latinoamericanos? Buena pregunta. Yo creo que se contribuyó mucho a la integración en esto que yo señalaba en el primer bloque, que la gente está cada vez más interesada en la política internacional. Hoy conocemos nombres de ministros de Bolivia, de Ecuador, que tal vez 20 años atrás desconocíamos. Ahora, sin lugar a dudas, las cúpulas fueron fundamentales. En este sentido, la integración regional se dio porque había un Chávez, porque había un Lula, porque había un Néstor Kirchner, porque aparece un Correa, porque aparece un Evo Morales, porque aparece Tabaré Vázquez y Pepe Mujica, que le dicen que no al ALCA en el año 2005 en Mar del Plata, y esto después influyó en la región, sin lugar a dudas. Pedro, gracias por venir. Gracias a ustedes. Un gusto. Nos estamos despidiendo de Hablemos de Política. Volveremos dentro de una semana nuevamente a esto, a hablar de política.